Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión organizada por ICADE Asociación Profesional. Como asociación de antiguos alumnos de ICADE, pues procuramos, como habéis podido ver las transparencias que teníamos puestas anteriormente, más o menos cada mes hacemos una actividad. Hace poco hicimos una presentación sobre geopolítica, por ejemplo. Ahora tenemos esta sesión sobre consejos. Haremos un webinar la semana que viene sobre emprendimiento y el 3 de diciembre haremos una sobre la gestión eficiente del patrimonio, la jubilación, la herencia, la inversión, los fondos, etcétera, que la haremos también en una sala paralela que tenemos aquí. Y nada, damos la bienvenida a nuestros ponentes, que son 7 de los 8 autores del libro Cómo transformar el desconsejo, gobernanza y estrategia para liderar con eficacia. No es la primera vez que contamos con ellos, yo creo que fue en el 2022 la presentación también de otro libro, pero el mundo está cambiando muy rápido y hay que irse adaptando e ir buscando las nuevas ideas que pueden hacer que la gestión de los consejos pues sean más adecuadas y a lo mejor focalizando por diferentes áreas, nuevas temáticas o nuevas tipologías de empresa a la que estos consejos se dedican, ¿no? Y con ello, pues eso, nos surgió la oportunidad de presentar aquí el libro de Cómo transformar desde el consejo. Todos los autores pertenecen al Governance Lab, que es un think tank de referencia dedicado a impulsar el desarrollo empresarial a través de órganos de gobierno. Esto es una guía práctica y estratégica para quienes buscan llevar sus empresas al siguiente nivel de excelencia en gobernanza corporativa. Aborda preguntas claves que enfrentan los líderes empresariales de hoy, como pueden ser: ¿qué estrategias permiten a las empresas no cotizadas prosperar en un mercado cada vez más competitivo y asegurar su crecimiento? ¿O cómo puede la empresa no cotizada dar el salto a la excelencia en gobernanza con prácticas de gobierno corporativo efectivas? ¿O cómo puede la inteligencia artificial revolucionar la eficiencia y la creación de valor en tu empresa? Nuestros ponentes presentarán estrategias concretas para la expansión internacional, la transformación digital, la ciberresiliencia, la gestión de riesgos y la sostenibilidad social como pilares de valor. Y además nos ofrecerán las claves para diseñar un marco de gobierno adaptado a las necesidades, incorporando las mejores prácticas y promoviendo una cultura de gestión de riesgos, la formación continua y el cambio. En su mayor parte, nuestros ponentes son miembros activos de consejos de administración y consejos asesores y han desarrollado su actividad directiva en empresas multinacionales de diversos sectores, aportando cada uno su propia experiencia personal. Por ello nos permite aunar una visión rigurosa de cada tema con el pragmatismo propio de quien ha tenido que ejercer la materia. Pues esta es un poquito nuestra presentación y la dinámica pues va a ser que tenemos 8 capítulos, tenemos 7 autores de estos capítulos y vamos a ir navegando un poquito por cada capítulo, haciendo intervenir a la correspondiente autor o autora del mismo para que nos cuenten cosas particulares que sean un poquito más de interés, para puntualizar específicamente hoy. Y como sabéis, pues tenéis la posibilidad de adquirir el libro. Le hemos pedido a una librería que lo pusiera a disposición, pues es más fácil pues decir, oye, pues me ha gustado lo que he escuchado y voy a profundizar en ello. Aquí tenemos este estupendo libro, la editorial Slil, y vamos a trabajar sobre ello. Así que, si os parece, ¿empezamos? Venga, bien. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar con Susana Quintás. Susana Quintás, la tercera, empezando por la izquierda, es consejera independiente en varias compañías y directora de la Comisión de Sostenibilidad de IFMA España y es miembro del Club de Consejeros de SADE. Así que, bienvenida. Y muchas gracias. Tu capítulo es el primero, con GPS corporativo, cartografía para un gobierno empresarial efectivo. Y al respecto de esta temática, pues quería lanzarte 2 cuestiones. Decimos que en la introducción del libro mencionáis que está
pensado especialmente para las empresas medianas no cotizadas. Y pregunto, ¿por qué es relevante que estas empresas también adopten buenas prácticas de gobierno corporativo, por un lado? Que ya sabemos que las grandes tienen mucha obligación, mucho interés y están en ello a fondo. ¿Y qué recomendaciones les darías para conseguir un consejo efectivo? Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, agradecer a ICADE que nos vuelva a acoger en su casa para presentar un libro y agradeceros a vosotros el esfuerzo de estar aquí hoy, que siempre uno a las 7:30 pues es un esfuerzo, ¿no?, salir de casa. Pues efectivamente el libro tiene mucho foco, porque como muy bien dices, para el IBEX y las cotizadas pues hay muchas cosas escritas. Sin embargo, para estas empresas que a nosotros nos gusta decir que son las grandes de las pequeñas y las pequeñas de las grandes, pues realmente no hay tanto, ¿no? Y si te paras a pensar, esto es un libro que habla de transformación. Entonces, cuando te transformas, también debes transformar tu gobierno corporativo, ¿no?, que al final no deja de ser un conjunto de reglas, de procedimientos que apuntan a que tomes mejores decisiones. Entonces, si nosotros pensamos que esto funciona y que es bueno para las grandes cotizadas, ¿por qué no va a serlo para las no cotizadas, ¿no?, con un matiz muy importante, que esto es como cuando sales al hotel y bajas al desayuno y ves el buffet, pues claro, no te tienes que comer todo el buffet, tú coges lo que te apetece. Y entonces, en ese sentido, la empresa no cotizada no está obligada legalmente a seguir el principio de cumplir o explicar, y por tanto puede coger aquellas cosas que, o bien por su idiosincrasia o por su momento de ciclo vital, le encajen mejor, ¿no? No es, por ejemplo, si tú eres una scale-up y estás buscando fondos serie A, serie B, pues vas a necesitar a lo mejor montar un consejo para dar confort a tus inversores. Si eres una empresa que estás pensando en salir a cotizar a bolsa, pues a lo mejor quieres practicar antes de salir a jugar, ¿no? Pero sobre todo hay dos puntos donde puede añadir mucho valor. Uno es típica empresa española que va creciendo, 10, 20 millones, llega a la cifra mágica de 30 y ya la cosa como administrador público único te atragantas un poco, ¿no? Y entonces, pues al final, evolucionar de administrador único a un consejo de que son tus pares, que te pueden ayudar a marcar la dirección estratégica, que te pueden ayudar también a hacer la supervisión, es algo que probablemente te va a añadir valor, ¿no? Y luego tenemos al empresario familiar, que es el gran malabarista del ecosistema empresarial. Es decir, tú cuando eres empresario familiar, todos los días llevas 3 gorros. Llevas el gorro del consejero, que piensa estratégicamente, el gorro del accionista, que tiene que pensar en la retribución del capital, y luego tienes el gorro del que tiene que tomar las decisiones, ¿no? Y es muy complejo llevar en paralelo y no separar la gestión de la gobernanza, ¿no? Y aquí es cuando el consejo realmente pues puede ayudar mucho, ¿no? Primero ordenas la familia, luego ordenas la empresa a través de un consejo. Y de hecho, la empresa familiar española, 2 de cada 3 tienen consejo, frente a casi la mitad de las europeas, ¿no? En ese sentido, pues está más avanzada. Quizás aquí el reto es conseguir que ese consejo no sea un consejo informativo, sino que sea pues un consejo eficaz, ¿no? Yo en el libro, en el capítulo, doy muchas pistas muy prácticas de cómo puedes hacer que este consejo sea eficaz. Entonces aquí, como tenemos mucho interés en que todos compréis el libro, solo os voy a contar 3 y el resto hay que mirarlo en el libro. Pero bueno, bromas aparte. De las 3, la primera y muy efectiva, la agenda del consejo. Si tú en la agenda de tu consejo lo que tienes es las obligaciones legales y los resultados del último mes, pues eso es de lo que tú vas a hablar en el consejo, ¿no? Entonces, la hoja de ruta de la agenda lo que tiene que hacer es incluir los temas de verdad. Es decir, tú tienes que hablar del ciberriesgo, tienes que hablar de la geoestrategia. Fijaos ahora con las elecciones y con Trump, el impacto en las compañías españolas. Tú tienes que estar hablando de esto ahora mismo en tu consejo, reposicionando la compañía. Tienes que hablar de sostenibilidad, de riesgo climático, de la estrategia, por supuesto de los resultados, ¿no? Entonces, lo primero es configurar una agenda que incorpore unas conversaciones que son más propias del consejo. Lo segundo es apoyar esa agenda con una documentación que evite la muerte por PowerPoint. Entonces, que tengas pues un documento que sea ejecutivo, que sea prospectivo, que sea analítico y que no sean pues estos tochos inmensos que a veces nos llegan a los consejos, ¿no? Y ya el tercer consejo que yo daría tiene que ver con la diversidad de pensamiento, ¿no? Es decir, el consejo al final no deja de ser un equipo de alto rendimiento.
Entonces, es muy bueno incorporar al Consejo personas que vengan de sectores diferentes, y esto es muy raro en España. En el mundo anglosajón es más normal, en España naces y mueres en el mismo sector. Pero realmente cuando tú traes gente de otro sector, con otras experiencias, con variedad en las edades, de género, ¿por qué no? Realmente la toma de decisiones es más diversa y más rica, ¿no? Y evita típico fallo de pensamiento grupal. ¿Cómo hacer esto en un consejo? Pues la primera vía es incorporando consejeros independientes, pero claro, si tú eres una empresa familiar, probablemente no te va a apetecer que un extraño pues tenga voz y voto en tu consejo. Entonces la forma de articularlo es por la vía de consejos asesores, ¿no? Que te pueden acompañar y sin embargo pues no van a tener voto en la compañía, ¿no? Y así, en resumidas cuentas, yo creo que esa sería pues la esencia de mi capítulo. Muy bien. Muchísimas gracias, Susana. Vamos ahora con Inmaculada Sánchez Ramos. Bienvenida, Inmaculada. Muchas gracias. Es presidenta de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid, miembro de diversos consejos asesores, está certificada en ICA, ha cursado los programas de IES y ESADE en materia de gobierno corporativo y muchas cosas, y está en la Comunidad de Madrid haciendo una labor muy importante en Madrid Digital. La que Nos conocemos podemos. hace mucho tiempo y doy fe de un buen trabajo. Tú hablas es un tema que te va mucho, de formación, palanca estratégica para el gobierno del capital intelectual, en este segundo capítulo. La pregunta es, que tú resaltas esta importancia del gobierno del capital intelectual, ¿y a qué te refieres para esto? ¿Y qué hay de la formación de los consejeros? ¿Qué está pasando? ¿Cómo funciona eso? Pues muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos también por venir, porque da un gusto ver esta sala súper llena. La primera pregunta es ¿qué es gobierno del capital intelectual? El planteamiento que se hace es, al igual que estamos, pues un consejo tiene que cuidar el capital financiero, aprobar las cuentas anuales de los estados financieros, hacer un seguimiento continuo. En un entorno como el actual, que es un entorno absolutamente variable, el capital intelectual no es estable, está continuamente, necesariamente teniendo que actualizarse. Al final no deja de ser el conjunto de saberes en sentido amplio, conocimientos, destrezas que tienen las personas de una determinada organización. Y no solo hay que gestionarlo, hay que gobernarlo, es decir, hay que dar unas líneas estratégicas para que ese capital intelectual sea sano, sea correcto, esté continuamente actualizado y continuamente provea valor. Por ello, creemos que, como planteamos, que hay como cinco principios estratégicos que los tiene que dar el Consejo, los tiene que ejecutar los departamentos apropiados dentro de la organización, pero los principios estratégicos de ese capital intelectual los tiene que marcar. En primer lugar, y además muy asociados a los planes de formación, en primer lugar, considerar que la que tiene que aprender, la que tiene que tener conocimiento es la organización. En la cabeza de cada uno de los cabeza o mano según lo que tenga que hacer, ¿no? o habilidades, ¿no? De cada uno de los empleados, pero es un tema de inteligencia colectiva. La que gana, la que incrementa en conocimiento es la organización. Y esto a veces en los planes de formación se pierde mucho la idea de si le gusta o no le gusta a determinado empleado. Oiga, que no se trata de eso. Está muy bien que le guste, pero se trata de incrementar y actualizar el conocimiento. Cuando utilizo la palabra conocimiento, tomarlo en sentido amplio, conocimiento, destrezas, habilidades, etcétera, que, en definitiva, capital intelectual que precisa la organización. La segunda cuestión es, estamos viviendo, como decíamos hace un rato, en un entorno absolutamente cambiante y mucho, por ejemplo, en materia de competencias digitales, ¿no? Entonces ya no es solo que tenga que ser dinámico el conocimiento, sino las propias herramientas de planificación. Voy a repetir la frase porque suena muy bien elaborada, pero hay que pensarla poquito a poquito. Las herramientas de planificación del conocimiento, es decir, los planes de formación, han de ser absolutamente ágiles y dinámicos. Este parece no es un principio que consideramos que es muy importante.
Otra de las cuestiones es esa generación de cultura del aprendizaje continuo. Se nos llena la boca del aprendizaje continuo. Y yo suelo utilizar una idea que me parece crucial. La idea es, antes el aprendizaje era una actividad, ahora el aprendizaje ha de ser una actitud. Tenemos que querer cada uno de nosotros, y ese impulso a esa cultura de aprendizaje como actitud, no como actividad, la tiene que impulsar el Consejo. Y por último, también como principio estratégico que tendría que impulsar el Consejo en los planes de formación es ligar, basarnos en resultados. No se pueden hacer planes de formación diciendo hemos invertido no sé cuántas horas o no sé qué. Si no se trata de eso, es cómo hemos incrementado el conocimiento de la organización. Si un determinado empleado ha hecho una formación pero no la ha aprobado, pues no hemos incrementado. Por lo tanto, es basándonos en resultados, no basándonos en el medio. Y ahondando en el tema que decías de los consejeros, hemos repetido 3 o 4 veces, tanto Susana como yo, y supongo que el resto de los ponentes cuando terminen, que estamos en un entorno absolutamente cambiante. Ha hablado de la geoestrategia, hablará Manuel de los problemas de ciberseguridad, toda la normativa de ESG que nos viene encima, que ya está, de venir encima, nos venía encima, pero ahora no, ahora la tenemos delante de las narices, vamos, por decirlo de una manera muy coloquial. Un consejero no puede estar ajeno a esto, son cosas que están continuamente cambiando y eso solo se puede estar continuamente actualizando, al igual que los empleados de la organización, en permanente y formación continua. Y además también serviría para dar ejemplo. Y por último, porque yo sé que hablo mucho, y por último indicar que hablaba antes Susana de que un consejo es un equipo de alto rendimiento. También tiene que entrenarse conjuntamente como equipo. También tiene, y utilizo el término entrenarse. Tú puedes tener no voy a decir, mi favorito en fútbol es evidente, pero no lo voy a decir para no dañar susceptibilidades, pero puedes tener un magnífico equipo de blanco, para más señas, que todos son estrellas, pero alguien tiene que orquestarlo y tienen que entrenarse conjuntamente. Ese tipo de formación también es imprescindible que se dé. Y bueno, pues a vuestra disposición, y esas cosas se desarrollan más en el libro también. Y muchísimas gracias, Miguel. Muy bien, gracias, Inmaculada. Es interesante esto de la visión de entrenarse como equipo. Es muy interesante, sí. Eso habría que ver porque suena muy novedoso. Muy bien. Pues pasamos al tercer capítulo. El tercer capítulo corre a cargo de Joaquina Garrido Arroquia, que es Managing Director de Accenture durante más de 15 años y miembro del Comité de Innovación Global de Workplace, y hoy es vocal de la Junta Directiva de IFMA España. Ella ha redactado el tercer capítulo, Cruzando Fronteras, las claves para la expansión internacional de medianas empresas, y le vamos a preguntar que, bueno, habiendo entrevistado a numerosos líderes visionarios que han internacionalizado sus empresas, que han tenido esa experiencia, ¿qué aprendizajes claves destacarías de sus experiencias que puedan servir de ejemplo para que otras empresas medianas de España que buscan internacionalizarse los puedan aplicar? Muchas gracias. Cuando yo empecé a plantearme el capítulo, mi capítulo y cómo quería escribirlo, qué quería poner, pensé que era muy importante que fuera realmente pragmático, que ayudase a esos empresarios que están empezando a pensar en salir fuera de las fronteras, o aquellos que están comenzando. Y entonces pensé que lo ideal era pues tener lecciones aprendidas de gente que ya lo estaba haciendo de manera exitosa. Entonces, como bien dices, he incluido la experiencia de 3 empresas, líderes en su sector, supervisionarios, líderes visionarios, y os cuento rápidamente porque podéis leerlo, es una gran parte de mi capítulo. El primero es Fibratel. Fibratel es una empresa del sector tecnológico que fue fundada en el año 92,
que la facturación del 2023 fueron 40 millones, espera llegar en el 24 casi a 60. Su fundador y actual CEO, Carlos Sanz, me permitió conocer la empresa mucho más. Y bueno, yo creo que lo primero, el éxito y el crecimiento de Fibratel nacional e internacional es porque siempre se han mantenido a la vanguardia de la transición digital. Esto significa que pueden ofrecer soluciones tecnológicas adecuadas al cliente y al mercado, cosa que es muy importante, ¿no? Fibratel empezó a conocer el mundo internacional de la mano de un cliente, y esto es relevante porque antes de salir como empresa lo que hizo fue ayudar a sus clientes, un par de ellos, en sus proyectos internacionales. Eso le permitió conocer lo que era el negocio internacional y empezar a hacerlo de una manera mucho más cautelosa y con menos riesgos, ¿no? También fue importante para Carlos las alianzas estratégicas y, por ejemplo, en Argentina pues firmó un acuerdo con una empresa de prestigio para conseguir mantener el mismo nivel de servicio que estaba teniendo en España y lo consiguió. Y hay una cosa muy interesante que explico en el libro, que es su experiencia en Brasil. Cuando Brasil estaba preparando los Juegos Olímpicos, a Carlos se le planteó un proyecto hiperinteresante de bastantes millones de dólares y decidió no aceptar ese proyecto, ¿no? Él dice, lo tuve que pensar muy bien porque es verdad que era un proyecto de mucha envergadura, que suponía ponernos en un nivel más alto, pero que también ponía en riesgo la estabilidad de la empresa, ¿no? Él lo que dice es, a veces hay que pensar y decir que no y esperar el momento oportuno, ¿no? Muy, muy interesante, lo leeréis, cuando lo leáis, de verdad que es muy interesante. La siguiente entrevista es con Rosa Bañó. Rosa Bañó es cofundadora y actual responsable del área comercial, de marketing y de expansión de Castillo Canena. Castillo Canena es una empresa del sector agroalimentario que ha revolucionado completamente la producción del aceite de oliva virgen extra premium. La clave del crecimiento de Castillo Canena, insisto, nacional e internacional, la clave de su crecimiento es que Castillo Canena ha apostado por la tecnología y por la innovación y la sostenibilidad. Castillo Canena implementa técnicas súper avanzadas y soluciones y prácticas en la agricultura que aseguran un desarrollo absolutamente sostenible. Tienen más de 2.000 hectáreas de campo y en el que se hacen técnicas muy, muy sostenibles. Cosas interesantes, pues Castillo Canena ha sabido adaptarse a los mercados. Fijaros que está en 60 países en el mundo y ha sabido adaptarse a cada uno de ellos. También tiene alianzas estratégicas, en este caso con el sector de la alta hostelería. Rosa Bañó dice, si los consumidores ven que nuestro aceite está en estrellas Michelin, querrán tenerlo en sus mesas, y así es. Y me parece realmente interesante, lo podéis leer en el capítulo, la parte de cómo ellos gestionaron decisiones geopolíticas importantes como el Brexit o como el incremento de aranceles sobre el aceite de oliva por Estados Unidos en el gobierno Trump. Y lo hicieron súper rápido, de manera proactiva, lo hicieron tan bien que crecieron en esos países con posterioridad a estos momentos, ¿no? Que eran momentos muy complicados. Y la última entrevista es con Cantabria Labs, con Juan Margi. Él es el presidente, el cofundador y el presidente actual de Cantabria Labs. Cantabria Labs facturó en el año pasado 356 millones de euros. Es una empresa del sector farmacéutico centrada en la dermatología, y la clave del crecimiento de Cantabria ha sido que su producto tiene innovación y ciencia. O sea, ellos tienen varias patentes, varias tecnologías basadas en recursos naturales patentadas y con avales científicos que aseguran su eficacia, ¿no? ¿Eso qué hace? Pues que se puedan sentar con médicos, con dermatólogos que saben de la dermatología del futuro
y conocen qué es lo que tienen que hacer y adaptan sus productos a esa dermatología de futuro en los mercados en los que están creciendo. Cantabria empezó también de manera gradual, abriendo con distribuidores, y ahora tienen filiales en muchos países del mundo. Y yo creo que hay un tema interesante que a mí me gustó y que también podéis ver en el libro porque tuvo algún problemilla, y él dice: hay que saber elegir muy bien a los ejecutivos que tienes en los países donde estás vendiendo. Es muy importante ganarte la confianza, generar vínculos, darles libertad, pero también establecer controles para que las cosas vayan bien. Veréis en el libro alguna experiencia que no fue muy positiva y también se aprende mucho de eso. Y por concluir, yo creo que, veréis en el capítulo que cada uno de ellos dan sus consejos, y hay dos que se repiten en los tres, que es el primero: esto es muy duro, hay que tomárselo en serio, tómalo en serio, hay que viajar, hay que estar, te pierdes muchas cosas en casa con tus amigos. Y el segundo es: hay que conocer mucho la cultura local y hay que respetarla. Yo creo que en el capítulo se encontrará, el empresario va a encontrar realmente aquellas pautas, una hoja de ruta para poder ser exitoso en el mercado y en la expansión internacional. Muy bien. Gracias, Joaquina. Vamos a pasar al capítulo 4. Y para ello tenemos a Marga García, que ha sido vicepresidenta de Capgemini, experta en transformación cultural y digital y formada en el MIT, y que combina el asesoramiento a empresas en estrategia y tecnología con la docencia. Y ha escrito el capítulo Través-IA, Travesía Digital, Transformación y Creación de Valor a través de la tecnología IA. Y le vamos a preguntar cómo pueden las medianas empresas, para abordar proyectos de inteligencia artificial, conseguir ventajas competitivas con ellos, ¿no? Y si es posible, o esto solo es para las grandes. Ayer estuve en otra sesión en el Colegio de Abogados y ahí se planteaba la diferencia entre las grandes y las medianas y la dificultad de ponerse a nivel o qué puede hacer cada una. Así que, cuéntanos. Pues muchas gracias a ICADE por darnos la oportunidad de estar aquí hoy. Gracias a ti, Miguel. Y efectivamente, es una reflexión importante. Hay algunos que consideran que vivimos una auténtica revolución tecnológica. En los últimos 5 años hemos tenido más cambios y más profundos de lo que ha ocurrido en los últimos 50 a nivel de tecnología, y todo eso tenemos que digerirlo. Lo tienen que digerir las grandes y las pequeñas. A la pregunta de si las pequeñas pueden hacer uso de esa ventaja competitiva para crear valor a través de la tecnología, la respuesta es que, por supuesto, sí, como las grandes, pero sí que es cierto que cuando miras los datos ves que la adopción de la tecnología, o en concreto de la IA, que es una de las prioridades para todas las compañías, pues estamos hablando en las grandes pues alrededor del más del 40%, y en las pequeñas o medianas pues estamos hablando de datos alrededor del 8, 9, 10% en lo que es aplicación de tecnología a los procesos de negocio. Con lo cual vemos que hay una diferencia y parece que el tamaño importa, ¿no? En el capítulo lo que se intenta dar es una serie de experiencias y buenas prácticas, y además reflexionar sobre el momento en que vivimos, porque incluso en alguna parte lo que digo es que estamos en un momento muy dulce para las empresas medianas que quieren aprovecharse de la tecnología. ¿Por qué? Porque las grandes ya han empezado el camino, con lo cual nos han dejado muchas experiencias, nos han dejado buenas prácticas que podemos seguir, y eso es una de las cosas que tenéis que leer en el capítulo, ¿no? Pues un compendio de consejos de cómo llevar a cabo con éxito una transformación digital. El proceso de transformación digital es complejo, y no es que lo diga yo y lo digamos los que nos hemos dedicado a esto toda la vida, sino que hay encuestas como de Boston o McKinsey que dice que entre un 70 o un 80% de estos procesos suelen fracasar, y se explica un poco las causas. Pero bueno,
En el capítulo se comparten todas estas experiencias, pero yo me quiero centrar en dar o en reflexionar alrededor de 3 ideas generales, ¿no? La primera, hay que entender qué puede aportar la tecnología y cómo puede impactar en el negocio de la compañía que estamos hablando, y no solamente en nuestro negocio, sino también en cómo puede estar afectando en la industria que están haciendo los competidores y cómo me puede posicionar a futuro, ¿no? Qué retornos tiene y qué riesgos nos ofrece, ¿no? Y a partir de ahí ver qué palancas tengo que activar para que mi negocio pueda dotarse de esta ventaja competitiva. Una vez que tienes la foto global y que la has enlazado con la estrategia, porque la tecnología sin estrategia es pues montar un simo, como yo digo, ¿no? No tiene sentido, la tecnología por la tecnología, y aquí pues a mis alumnos de un máster les explico blockchain y les explico cómo se le pone la trazabilidad a un pollo de corral con blockchain, y dices, hombre, esto en comercio internacional tiene mucho sentido, pero en el pollo pues es como matar moscas a cañonazos, ¿no? Pero bueno, entonces reivindico ese espacio de integrar la tecnología dentro de la estrategia, y una vez que entiendes eso, pues empezar con aquellas iniciativas que te puedan dar una mayor inversión y reducir el riesgo, y aquellas cosas que se están haciendo ahora mismo en ese sentido es incrementar la productividad, pues bien, viendo cómo ayudar a reducir o a eficientar las operaciones, a maximizar la experiencia de los clientes, o bien, bueno, pues a otras actividades. Yo os pongo un ejemplo que no está en el libro, pero que lo leí después de escribir el libro y que de verdad me apasiona. La inteligencia artificial generativa en todo lo que tiene que ver tareas de atención al cliente es una de las áreas que mayor impacto va a tener. Klarna es una fintech que se dedica a financiar las compras que hacemos en Internet con el compra ahora y paga después. Klarna desde hace 3 años se está preparando para salir en bolsa, es estadounidense, y lo que quiere es tener una ventaja competitiva que la permita ser mucho más eficiente frente a sus competidores. Entonces lo que hizo fue empezar a automatizar procesos de atención al cliente con inteligencia artificial. En mayo de este año decía que había logrado sustituir a 700 personas haciendo esta tarea de una forma tan satisfactoria o más reconocida por los clientes, y además era capaz pues de atender a cada cliente en el idioma de origen, si tenía distintos colectivos. Klarna decía después, en agosto, que lo volví a leer, que ya llevaba 1.000 personas sustituidas, con 700 estaba ahorrando $40 millones al año, y con 1.000, bueno, pues los ahorros eran más importantes. ¿Ves los datos? Y no voy a entrar en el tema de cómo la inteligencia artificial está afectando y transformando la fuerza laboral, que esa da para otra sesión, si quieres. Pero dices, la tecnología te está dando una ventaja competitiva tan tremenda que utilizarlo de la forma adecuada pues hace que tú lideres el mercado o que te quedes atrasado, ¿no? Entonces, bueno, ese era un ejemplo. El segundo punto que quiero comentar, no me voy a enrollar tanto, es el de aprovechar el camino que han andado otros. O sea, las medianas compañías tienen que aprovechar el camino de lo que han hecho las grandes. En el capítulo pues se está definiendo pues cuáles son aquellas propuestas de valor, aquellas buenas prácticas que nos pueden ayudar. Y luego, por ejemplo, se pone mucho énfasis, y fue una de las cosas que se hizo a propósito en el capítulo, a todo lo que tiene que ver alianzas estratégicas para poder llegar donde tú no llegas, ¿no? Entonces, colaborar con otras empresas, ya sean startups o ya sean universidades o sean empresas grandes, o estar en consorcios, pues es otra de las guías que se le dan a estas compañías para que puedan acceder a mayor talento. Hay un ejemplo que se cuenta en el capítulo y que a mí me apasiona desde que vio la luz, que se llama Indesia. Indesia es un consorcio
que está para la transformación de la industria española a través de la inteligencia artificial. Salieron a la luz o vieron la luz, creo que fue en el 21, ahora las fechas no están muy en mi cabeza. Lo encabezaban empresas pues como Repsol, Gestamp, Navantia, Técnicas Reunidas, Telefónica, Microsoft, Inditex. En total son 10 empresas las que forman este consorcio y tienen una clara vocación de promover la inteligencia artificial en las empresas españolas incorporando a las pymes, ¿vale? Porque son conscientes de que las pymes tienen que estar dentro de este ecosistema y de que el 98% del tejido empresarial del país, bueno, pues son pymes. En este consorcio lo que se pretende, ya llevan 3 años y la verdad que lo están haciendo bastante bien, se pretende por una parte crear un ecosistema de actores, crear un repositorio de datos industriales que sirvan para todos, definir los casos de uso que mejor puedan estar aplicándose a este tipo de empresas y sobre todo y principalmente impulsar el talento, que es uno de los mayores desafíos que tiene la tecnología en estos momentos. Y con estos 2 tips que he dado, cierro diciendo algo que ya anunciaba Inma, que es que desde luego el Consejo juega un papel fundamental en cómo aplicar la tecnología para la creación de valor y que tiene que promover el integrarlo en la estrategia y por tanto integrarlo en la agenda del Consejo. Y además, bueno, pues tiene que forma parte de sus funciones, porque tiene de alguna forma que entender cómo impacta la tecnología a su futuro. Tiene que aprobar las inversiones tecnológicas de la compañía o las grandes inversiones de la compañía y, por supuesto, tiene que gestionar todos los riesgos que se derivan de la implementación del uso de la tecnología y especialmente de la IA. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a pasar con el siguiente. Manuel, si quieres, vamos buscando la... Sí, bueno, pero eso va luego. La slide va luego. Voy a ponerme el micro. Bien, pues la siguiente intervención es Manuel Monterrubio. Manuel es fundador y CEO de varias empresas y lidera cambios estratégicos como Senior Advisor. Experto en ciberseguridad, ingeniero, formado en la UPM, en el IES, en el IE, en el MIT, en ICADE te faltaba, en ICADE. La próxima hay que apuntarla. El año que ¿vale? viene. El año que viene. Y vamos con el capítulo 5. Bueno. El Consejo de Administración, protagonista de la ciberresiliencia. Bien, pues con esto, ¿creéis que en términos generales existe una comprensión suficiente de los riesgos en los consejos de administración como para poder ejercer adecuadamente esta responsabilidad? ¿Y qué más habría que hacer? Perfecto, y muchísimas gracias a todos por haber venido. Hay mucha gente del sector IT que me gusta. Ellos me van a entender muy bien y el resto voy a intentar que también me entiendan y se lleven algo de este maravilloso libro que, como decía Susana, venden ahí en la entrada. Pero bueno, dicho eso también un poco de broma, a ver, el tema de los riesgos es un tema siempre delicado. Después de la Dana de Valencia y de la repetición de la Dana en Málaga, Granada ayer, es que con los riesgos nos cuesta lidiar, nos cuesta estar preparados. Entonces, eso pasa en todos lados y los consejeros en las empresas pues no les gusta gastar dinero en una cosa que no se sabe qué se va a producir, ni cómo se va a producir, ni cuándo se va a producir. Entonces, el tema de los riesgos es algo complicado. Sin embargo, España está bastante bien preparada en riesgo. Lo comentábamos antes aquí con una persona que está ahí sentada, que desde la época de ETA, España se preparó mucho en ciberinteligencia, porque era la manera de llegar a averiguar qué estaban haciendo los malos. Entonces, esa ventaja nos ha venido muy bien y en el año 2010 el señor Rajoy lanzó el primer el Plan de Ciberseguridad Nacional, que aquí podrá atestiguar una persona que hay sentada en primera fila, que fue el presidente de la asociación de ITIL, que me ha venido muy bien que se siente aquí en primera fila, y una de nuestras compañeras, que es la presidenta de la asociación de los telecos. Entonces, España es un gran país, estamos el quinto en el ranking mundial de ciberseguridad.
en el ranking de Cybersecurity Index de la asociación, de la ITU, que es un organismo de Naciones Unidas, nos colocaban como los quintos hasta hace 3 años. Hace 3 años han dejado de poner numeritos. Ahora hay grupos, los primeros 10, los tal, y estamos en los primeros 10 porque estamos los quintos o los cuartos. Pero también, como comentábamos antes en alguna gente, somos uno de los principales países a atacar, porque nuestra empresa es más pequeñaja que otras, es más pyme, y tiene menos recursos, y entonces es más fácil que caigamos. Y porque falta educación. Y yo no me voy a enrollar mucho con esto, y lo que me había preparado era, en función de las preguntas que me pudieran hacer o no, por si acaso no me hacían un par de preguntas que yo quería que me hicieran, me he traído un par de slides. Entonces yo vengo con 2 slides para que os traigáis, para que os llevéis un par de ideas. Ahora que está de moda Gladiator 2, el Morituri Salutan es así. En una empresa, cuando hay un problema de ciberseguridad, el CIO, el CISO o los auditores son los candidatos a morir. O sea, tú tienes un puesto que sabes que tarde o temprano vas a caer. Es una verdadera faena esto. Y el CEO y los consejeros, pues bueno, pues ahí está el CIO, CISO y auditor. Y eso no había derecho. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Y esto lo cuento en el libro en varios apartados, y toda la gente que trabaja en IT lo sabe, que desde que ha habido una directiva de seguridad o de ciberseguridad a nivel europeo, y otra que hay que transponer obligatoriamente de la parte de finanzas, que son DORA y NIS 2, que han cambiado las tornas, porque ahora ¡chin!, el CEO y el consejero es responsable. Los accionistas y los ciudadanos, a través de la ley, pueden condenar, incluso a cárcel, a los CEOs y consejeros si se incumplen las normativas de seguridad. ¿En qué áreas? Pues en salud, en transporte. O sea, imaginaos el transporte público, que bloqueen los aviones, como ocurrió sin querer por un virus hace unos meses, que seguro que os acordáis del CrowdStrike. Ostras, tío, es que te paraliza un país. Si los inútiles de la parte de IT, los pobres estos que decíamos, el CIO, CISO y tal, no lo lleva, pues ahora esos inútiles por lo menos tienen el respaldo de los de abajo, o sea, de los de arriba. Y ahora son los accionistas o los ciudadanos los que pueden imputar a esa gente. Este cambio es muy importante, y eso acaba de ocurrir ahora. Y ese era uno de los mensajes que quería que os llevarais. Y el otro es contaros la esencia de la ciberseguridad. La esencia de la ciberseguridad es lo que hay aquí en el centro. Educación y estar preparado para que te engañen. Todos los padres nos enseñan a los niños desde pequeños a que no le cojamos el caramelo a no sé qué, que no nos vayamos con un señor mayor, etcétera. Pues eso nos tenían que enseñar nuestros padres, pero nuestros padres no tienen ni puñetera idea a los pobres. O sea, es que en general los padres saben menos que los hijos de ciberseguridad. Entonces esto lo tiene que organizar el INCIBE y organismos de este estilo, que son maravillosos, y donde nos dejamos una pasta y nadie conoce el teléfono 017. ¿Hay alguien que conozca qué es el 017? Que levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Bueno, hay unos cuantos, no está mal. El INCIBE se gasta mucha pasta, pero no conseguimos que eduque al país en ciberseguridad. Y solo hay que saberse 3 cosas. Passwords robustas. No vale poner el coche blanco o el cumpleaños de mi mujer. No, tienes que poner una password que ya sabéis todos que tienen que ser largas, mínimo 12 caracteres, números, mayúsculas, minúsculas y símbolos. Con eso se hace muy difícil que te roben. También se hace muy difícil de recordar. Para eso están los KeePass, el Google Password, el Microsoft tal, el iOS tal o el OnePassword. Yo pago OnePassword, no me llevo ni un duro de esa aplicación que se llama OnePassword, pero pago el OnePassword porque me da para 5 personas de mi familia tener ahí todas las claves, y eso sí que es inviolable. Y te facilita rellenar cualquier password en cualquier sitio. Pagas 50 euros al año y tienes todas las claves de hasta 5 miembros de la familia. Creo que son 5 o 6, no estoy seguro. Yo lo tengo con 4, pero aguanta bien. Segundo, doble factor de autenticación. Nos han obligado los bancos, afortunadamente con Basilea, a tener que meter, además del PIN, el PIN del SMS cuando vas a hacer una transferencia o una app hay que tener un sistema de doble factor de identidad. Y lo último, que es lo más viejo de toda la vida, y que todo el mundo lo sabe: antivirus y copia de seguridad, antivirus y copia de seguridad. Ya está. Con estas 3 cosas funciona bastante bien. Hay más. Los expertos me dirán: ¿te has dejado? No voy a entrar en más, tío, ya está.
Y en las empresas, los estándares del sector, hay que seguir los estándares del sector, que los estándares del sector no son más que estas 3 cosas. El 1, 2, 3 este que hay aquí, ese es el estándar del sector. Cada empresa tiene unos estándares de password, unos estándares de identificación, unos estándares de copia de seguridad, etcétera. Eso es lo que hay que hacer. Y luego las empresas, las 2 cosas que hay que añadir a las empresas es la cadena de suministro. Continuamente hay empresas, de los ataques del año pasado, la mayor parte de los ataques vienen por la cadena de suministro, porque le roban los datos al que tú le pasas los datos para, no sé qué, comentaban el otro día en un evento que hicimos, cómo a una empresa le robaron, a una empresa pública del sector de la seguridad, le robaron los datos, por los datos de los empleados, que eran gente muy importante en el mundo de la seguridad, a través de la empresa de reconocimientos médicos. Le quitaron los reconocimientos médicos y ya tenían los nombres, apellidos, teléfonos, tal, y sus datos médicos. Ostras, es una faena. Entonces hay que tener ese cuidado. Y lo último, seguros de ciberseguridad. En todas las empresas, seguros de ciberseguridad, que suelen ir asociados a lo que le llaman seguros de D&O, que es lo de Directivos y Officers, y que viene muy bien. Y con esto termino y ya solo quedan 3, así que vamos bien. Dos. Si quieres, Yes. la segunda. Sí. Bien. Muy bien, pues vamos con la siguiente, Pachi. Adelante. Pachi Francisco Barceló, que es también conocido en este mundo. Ya estuvimos en la otra sesión, digamos que pilotó la sesión que hicimos hace un par de años. Él es consejero independiente, experto en riesgos, control y gobernanza. Es formador reconocido e investigador en ética y digitalización, licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales por ICADE. Eso es lo que tendría que ser todos. Claro. Bueno, bien. Así que hoy vamos a hablar de su capítulo, el número 5, el 16, perdón. La gestión de riesgos asegurando un crecimiento sano. Y para ello vamos a cuestionarte, cuando hablamos de riesgos, es un tema que muchas veces nos hace pensar en el agorero, en el pesimista o en el hipercontrolador, y que no tolera la mínima sorpresa. Ojo en las empresas, que ahí eso paraliza mucho. ¿Cuál es la esencia de la gestión de riesgos de una empresa? Y especialmente cuando está creciendo esa empresa. ¿Cómo se trabaja con todo ese tema? Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Y lo primero, darte las gracias especialmente, porque para mí este es un día muy especial, y lo has dicho tú, porque condenso 18 años de estudiar en los jesuitas, 6 aquí, en ICADE, como has dicho, y 27 años dedicados a los riesgos, y los últimos años dedicados a la gobernanza, con lo cual hoy condenso, gracias a ti, pues muchas de esas cosas. Y la verdad es que voy a responder a tu pregunta y tienes razón. Es decir, a los de riesgos muchas veces a lo largo de mi vida, cuando ¿en qué trabajas? ¿No? En riesgos. Y notabas que la gente cambiaba el rictus de la cara. Y lo que he pensado es, ¿y por qué? ¿Por qué pasa eso? Y yo creo que gran parte de la culpa está en las propias empresas. Salvo un par de sectores regulados, como el sector financiero o el sector seguros, por desgracia en todas las empresas el mundo de riesgos está mezclado con el mundo de auditoría o de finanzas o de control de gestión. Y eso implica que nos ponen la misma etiqueta. Gente que mira al pasado y al presente. ¿Cómo se cierran las cuentas? ¿Qué pasó ayer? El problema ¿cómo lo resolvemos? Gente que mira al pasado y gente que está preocupada por el día a día. Mientras que los de riesgos miramos al futuro, porque no nos olvidemos de qué va la función del consejo. Pensar la estrategia, a dónde queremos ir, y lo más importante, ¿y cómo aseguramos que llegamos? Y eso va de pensar en el futuro, qué nos puede pasar, y en función de eso, qué tenemos que prever. Y ese es el trabajo fundamental de la función de riesgos. De hecho, a veces digo, mirar la agenda del Consejo, porque si la agenda del Consejo habla mucho de finanzas, habla mucho de ayer y de las cuentas y de lo que vamos a entregar y de cómo vamos a explicar, estamos hablando del pasado. Y el Consejo tiene obligación de hablar más bien del futuro, de estrategia y cómo asegurar que llegamos. Y es una buena dosis de humildad para los consejos mirar de qué están hablando. Porque al final, las empresas, no nos olvidemos, nacen, crecen, a veces hasta se reproducen y mueren. Y mueren como chinches. De hecho, el 50% de las empresas mueren antes de 3 años.
Y eso es estadística. Y estadística europea, no pensemos que los españoles somos más raros. Pero es que si miramos las empresas consolidadas, las que ya tienen solera, 1 de cada 5 morirá en 10 años. Y eso es tela. ¿Y eso qué significa? Pues no es más que eso. No es que, ¿qué es la gestión de riesgos? Pues una gestión de expectativas. Espero que no ocurra algo que ocurrió o ocurre algo que no esperaba. Gestión pura de expectativas. Y por tanto esto va de medir expectativas, de gestionar expectativas. Eso es gestionar los riesgos. Lo que pasa es que es verdad que somos bastante malos gestionando expectativas, porque pensamos, hombre, que me impague este cliente 2 millones que me debe. Es raro, este es un cliente muy bueno. Hombre, que se me queme la fábrica. Ojo, eso ya es raro, ¿eh? Que este proveedor no me haga la entrega a tiempo. Hombre, normalmente este funciona muy bien. Pero son tantas las cosas que nos pueden ocurrir que el sumatorio de todo eso es seguro que algo nos va a ocurrir en el camino. Eso es seguro. A lo largo de nuestra historia, como empresa, nos lloverá, granizará, incluso algún huracán vendrá. Y tenemos que estar preparados para eso. Eso es la gestión de riesgos. Eso es un poco a lo que creo que lo bueno es que hay algunos sectores, como decía antes, regulados, que han tenido que poner mucho énfasis en la gestión de riesgos. Y eso implica que hay instrumentos muy potentes para ello, que por cierto, luego lo diré, muy eficientes, muy baratos, pero que son poco conocidos. Y creo que es la hora de que la empresa, de alguna forma, y los consejos especialmente, empiecen a adquirir todos esos instrumentos y los empiecen a implantar. De eso va nuestro capítulo fundamentalmente. Este capítulo de gestión de riesgos va de, oye, ¿qué instrumentos hay para asegurar que ese camino que marca mi estrategia soy capaz de recorrerlos, no digo sin sobresaltos, sino sabiendo gestionar los sobresaltos, teniendo esa cintura que me permita, de alguna forma, llegar a donde quiera llegar. Y yo insisto, al final lo que hemos puesto en el libro son 18 instrumentos sencillos. Además, aquí hay algunos compañeros. Hoy he pedido a compañeros de toda mi etapa profesional y de toda mi etapa juvenil que estuvieran aquí porque me apetecía eso, condensar mi vida en un capítulo, lo cual no es fácil, evidentemente, y menos en 5 minutos de charla. Pero precisamente lo que hemos traído ahí es 18 instrumentos que hemos probado, con mis compañeros muchos los hemos probado, los hemos usado, son muy eficaces y sobre todo son fáciles de implantar. Es decir, no tienen coste, lo que pasa es que son todavía poco conocidos. Entonces, invitamos a todas las empresas a trabajar en eso. Cosas como el apetito de riesgo, como la malla de control, como las líneas de defensa, como las políticas, algunas políticas importantes y sobre todo la cultura y otra serie de instrumentos. No son complejos, pero son súper eficientes desde ese punto de vista. Y por suerte tenemos la evidencia también eso de que los sectores regulados han tenido supervisores que nos han obligado a ello y eso nos ha obligado a aprender sobre cómo gestionar los riesgos. Poquito más, en el fondo, eso es. Os invito a partir de ahí a profundizar en ello lo que queráis, pero no es ahora momento de daros una charla sobre los 18 instrumentos. Tenéis el libro y me tenéis a mí cuando queráis. Muy bien, muchísimas gracias, Pachi. Bueno, supongo que luego habrá preguntas sobre el tema, sobre todo los temas que tenemos para el público. Y vamos con nuestra séptima intervención por Miriam Alcaide, que es consejera independiente en Denarius Finance y miembro del consejo asesor de Shamay Distillery, y durante 20 años ha desarrollado su carrera en banca de inversión en JP Morgan, especializándose en la gestión de riesgos. Y vamos a ver qué capítulo nos va a presentar María. Capítulo séptimo, el impacto transformador de la sostenibilidad social en la mediana empresa. Y sobre esto te vamos a preguntar, que como hablas en tu capítulo en profundidad, de cómo impulsar la sostenibilidad social en estas empresas y generar valor para las organizaciones. En el caso de las medianas empresas, ¿cómo pueden llevar a cabo una estrategia que integre los aspectos sociales de forma efectiva? Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad que es una gozada ver este auditorio lleno. Muchas gracias por compartir esta tarde con todos nosotros. Estamos muy ilusionados con este nuevo libro. Pues los que me conocéis sabéis que soy una absoluta convencida de que la sostenibilidad social, cuando se impulsa adecuadamente, se convierte en una fuerza muy poderosa que impulsa o que favorece y beneficia tanto a la organización que la promueve como a la sociedad en general, ¿no? Pero ¿qué entendemos por sostenibilidad social? Antes de contestar a tu pregunta,
Si pensamos en los últimos años, la verdad es que ha habido distintas circunstancias, pues como la pandemia del COVID, la turbulencia geopolítica, la crisis económica, la inflación, el incremento de las brechas de desigualdad, la irrupción de la inteligencia artificial, que ha conferido a la empresa una mayor responsabilidad sobre el impacto de su actividad en la sociedad, ¿no? De manera que ahora las empresas están poniendo el foco en cuestiones como el talento y el futuro del trabajo, el bienestar y la salud de los empleados, el trabajo en condiciones dignas, la diversidad y la inclusión en las organizaciones, en los equipos de trabajo y la inversión en la comunidad, ¿vale? Pero para impulsar una estrategia de sostenibilidad social no basta simplemente con tener un departamento de responsabilidad social corporativa, ¿no?, que se dedique a temas de, voluntariado, etcétera, sino que es fundamental la primera premisa, y eso vale para las medianas, las grandes, las pequeñas y cualquier empresa que quiera impulsar una estrategia de sostenibilidad social, es integrarla en la estrategia de negocio. Hay que conectarlo con el negocio para que esto funcione y que tenga sentido. Pero claro, muchos pensaréis, vale, sostenibilidad social, la pata social de ESG, esto es muy fácil para las grandes, ¿no? Las no tan grandes no tienen recursos, tampoco tienen tanta gente para estar mirando estos temas y además muchas veces tampoco tienen esa conciencia de la importancia que tienen estas cuestiones sociales para su negocio y mucho menos para la sociedad, ¿no? Pero yo, por otro lado, pienso que son las medianas empresas, precisamente, esas empresas que están mucho más pegadas a la realidad de los sectores en los que operan, a la realidad de su entorno, en las geografías en las que operan y, por lo tanto, están mucho mejor posicionadas para entender cuáles son las problemáticas sociales que tienen que atender y cómo resolverlas de la mejor manera, ¿no? Entonces, yo, en mi capítulo, aparte de otros temas, sí que establezco como algunas de las palancas, ¿no?, que yo considero críticas a la hora de poder establecer esa estrategia social de forma eficaz y efectiva, ¿no? Y la primera, que es condición necesaria, que no suficiente, la de tener un liderazgo firme que favorezca reflexionar sobre estas cuestiones sociales, ¿no? ¿Cuáles son esas cuestiones sociales en el contexto de la empresa que tienen sentido, ¿no? Oye, hay que trabajar en nuevos productos, servicios, dónde podemos tener más impacto, etcétera. Y de esa manera establecer metas claras, realistas, pero también ambiciosas, ¿no? Las medianas empresas también pueden tener ambición en este aspecto. Y para ello es muy importante realizar un diagnóstico inicial que permita identificar cuáles son las áreas de mejora y las problemáticas, ¿no?, que puedan, o las oportunidades de mejora y las áreas prioritarias de acción. Este liderazgo debe de emanar del Consejo de Administración, pasando por el Comité de Dirección, la alta dirección, y de ahí permear a toda la empresa, ¿no? Como decimos, bueno, una cultura top-down, pero tan importante como este liderazgo es muy importante también tener o favorecer una cultura donde se valore y se prioricen estas cuestiones sociales, ¿no? Y hacer esa cultura bottom-up, ¿no?, desde los empleados hacia arriba, ¿no?, de manera que se dé a los empleados voz y no solo participación en programas de voluntariado, sino también que sean ellos los que puedan diseñar esas medidas, esas iniciativas de sostenibilidad social. Muchas veces, en este caso, hay que ver en qué punto de partida está la empresa, hacer ese diagnóstico, pero también ver si es necesario hacer una concienciación, una formación sobre qué es, sobre qué se entiende, ¿no?, por las oportunidades de sostenibilidad social y cómo pueden contribuir cada empleado. Un tercer punto que no podemos olvidar es involucrar a los distintos stakeholders de la cadena de valor, ¿no?, a toda la cadena de suministro, proveedores, otros socios comerciales, para poder desarrollar prácticas de sostenibilidad
adecuadas, ¿no? Aquí es muy importante el foco que las empresas están poniendo en el respeto a los derechos humanos, no solo de los proveedores directos, sino de los indirectos, ¿no? Que parece que están más lejos, pero evidentemente también tienen su parte. Por otro lado, a mí me gusta mucho y dedico una parte importante del capítulo también a una palanca que tienen las medianas empresas, que es aprovecharse, como ha dicho Marga antes, de alianzas y colaboraciones con gobiernos locales, con ONGs, con instituciones académicas y, ¿por qué no?, con otras empresas, para poder tener acceso a una mayor cantidad de recursos, incluso a una mayor cantidad de experiencia, para poder abordar esos retos locales y tener un mayor impacto, ¿no?, que si fueran solos, ¿no?, para intentar conseguir tener ese impacto. Y ya, por último, 2 cuestiones adicionales. La medición. Es muy importante tener KPIs, indicadores y herramientas que permitan evaluar el progreso, ¿no?, y la evolución de estas iniciativas. Y además, establecer esos KPIs, estos indicadores, es una práctica que permite a las medianas empresas prepararse para ese momento en el que la regulación les toque y les obligue a hacer esos informes de sostenibilidad, esos estados de información no financiera. Y ya por último, es fundamental la comunicación, ¿no? Establecer canales de comunicación, de diálogo con los distintos stakeholders, con empleados, proveedores, clientes, reguladores, inversores, de manera que se pueda entender cuáles son las preocupaciones que tienen en materia social y poder incorporarles, ¿no?, en ese diálogo y en la solución. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues hemos hecho una batida por casi todo el libro. Me proponías antes, es verdad, dice que Amaya Aragón no podía estar con nosotros por cuestiones imposibles de solventar, y quizás es un capítulo que también conviene por lo menos darle 2 palabras, y es, primero, va de ese momento delicadísimo de las empresas, que es cuando, ¿qué hago? ¿Vendo? ¿Compro? ¿Me fusiono? ¿Adquiero? ¿Qué? Cuando antes hablaba Susana del momento de los 30 millones, pues en esa zona también suelen ocurrir esas cosas, esas oportunidades. Entonces, el capítulo de Amaya, aunque hoy no esté, y yo no voy a disglosar sobre él, pero también vale la pena decirlo porque es un momento clave en las empresas, y la verdad es que las aportaciones de Amaya, desde su experiencia personal y profesional en ese mundo, la verdad es que es muy enriquecedora. Muchas gracias. Voy a preguntaros una cosa, porque visto lo que habéis comentado, la imagen del Consejo de Administración tradicional, donde al final tienes gente pues muy competente o gente de la familia o gente, bueno, que tiene un papel más tradicional, cuando estamos hablando de riesgos, de tecnología, de esto, del otro, de sostenibilidad, que son conceptos nuevos y tal, claro, ya los perfiles ahora, ya a veces no encajarán. Entonces, tiene que haber un tránsito y una búsqueda de ese talento que también ha salido, ¿no? ¿Dónde encuentras? Y a la hora de que encuentres, la pregunta es, ¿hay para todos? Porque muchas veces lo que te pasa es decir, oye, voy a buscar un consejero o unos consejeros que tal y cual, pero ya están cogidos, o no encuentras el nivel que quieres, ¿no? Y eso me liga con lo que decíais antes de lo del equipo, ¿no? Claro, dice, oye, voy a tener gente muy buena en cosas muy, muy especiales que antes no había, que los he conseguido, pero por favor, trabajemos en equipo. Y eso tiene mucha historia. Hay más, algo nos tendrás que contar, bueno, pues, de cómo haces que un equipo funcione con esos perfiles tan especiales, porque no es, oye, tengo mis trabajadores y les digo, poneros a trabajar, cuando estás diciendo, oye, tengo un perfil de gente a la que tienes que, digamos, llevar y que haya acuerdo y que todo funcione. No sé, dejo esto antes de empezar. Bueno, ya que me has puesto el toro en suerte, vamos a decirlo así, yo hablaría, que además que acaba de acabar Mitian hablando también de la diversidad, y también Susana ha puesto
el acento en ello, yo hablaría de la diversidad de conocimientos previos de los consejeros. Es decir, los consejeros tradicionalmente, no quiero decir profesiones, pero tradicionalmente tenían un perfil muy equivalente. Y ahora hace falta consejeros con perfiles de background en formación y en experiencia muy diversa. Y muy particularmente, claro, cada uno arrima el ascua a su sardina, pero consejeros tecnológicos. Hay un estudio que hizo, no sé qué, no recuerdo exactamente, ¿cómo? Perdón. X-Value en Estados Unidos, el cual decía que aquellos consejos de administración que tenían al menos 3 consejeros tecnológicos, las empresas, esas organizaciones aumentaban en un valor bastante significativo. Está en el libro, el dato lo tenéis dentro, en cifra de negocio, en capitalización bursátil y en retorno a la inversión. Por lo tanto, creo que hay en España una cadencia fortísima de esos perfiles en los consejos. Por supuesto, no es la única cadencia, esa diversidad. Y la otra parte es lo que decíamos, la formación de los consejeros también pasa por la formación y el entrenamiento de habilidades de trabajar como un conjunto. Decía Susana, de un equipo de alto rendimiento, creo recordar, trabajar como un todo. Que en el fondo, además, es la esencia de un consejo. La esencia de un consejo es que todas las responsabilidades son colegiadas, es decir, tú tienes que entrenarte muy bien en convencer y no en vencer, pero sí en convencer al otro para que de verdad haya disenso, para que haya consenso. Entonces, bueno, el entrenamiento de todas esas soft skills es fundamental, y sobre todo las que sean como grupo. No sé si mis compañeros pues querrían agregar algún tema más. Yo quería complementar lo que estás diciendo, Ima, porque dices, ¿de dónde salen los consejeros? Pues la cantera natural es la alta dirección. O sea, normalmente es gente que ha estado en comités de dirección, entonces, o consejeros delegados. Entonces, claro, hay gente que le cuesta mucho evolucionar de ser el que da las instrucciones al consejo, donde tú tienes que convencer, pero por autoritas, no porque realmente tienes el poder. Y entonces, cuando se hacen los procesos de selección de consejeros, normalmente a la lista corta, que suele ser de tres candidatos, pues los 3 son igualmente competentes. Pero al final, la selección es, cuando te entrevistan en la empresa, es por química personal, es yo voy a ser capaz de trabajar contigo, ¿no? Porque al final, si tú no tienes capacidad de empatía, capacidad de trabajar en equipo, de saber cuándo tienes que levantar la mano y decir, pues es que creo que por aquí no podemos ir, y desafiar a lo mejor a los directivos, todas esas habilidades cada vez son más importantes, ¿no? Y en ese sentido, el perfil de los consejeros de hace 10 años y el de ahora no tiene nada que ver. ¿Alguna otra aportación al tema? ¿No? Bien, pues pasamos a las preguntas. También aprovechar 2 cositas. Una, publicaremos una crónica y el vídeo íntegro de la sesión lo tendréis disponible, con lo cual, bueno, pues podréis disfrutar de, si os ha escapado alguna cosa, del tema. Luego, deciros que los que queráis recibir nuestros boletines para saber las actividades que hacemos desde ICADE Asociación, pues que nuestras actividades son gratis para todo el mundo. Lo que queremos es que vengáis a nuestra casa, que nos conozcáis, que empujéis a vuestros familiares y amigos a formarse en ICADE, en ICAI, en Comillas, en todas, que creo que tenemos una buena escuela, y que bueno, que siempre es bueno acercarnos por esta vía, de que vengáis o de que nos sigáis y podáis venir. Bueno, pues como digo, el día 3 hacemos un tema de gestión patrimonial, pues puede ser un tema interesante para vosotros. Y eso, apuntáis ahí al fondo un papelito para recoger vuestros correos. Y nada, vamos a pasar a las preguntas. Vais levantando la mano, por ahí tenemos ya una. Os pido que las preguntas no sean largas, ¿vale? Estamos aquí delante. Las preguntas sean más cortas para que sean ellos realmente los que nos cuenten y nos den respuesta, y no nos alarguemos, para que tengamos tiempo en los 12 minutos que tenemos de responder a un número razonable de peticiones. Adelante. Más que una pregunta, es una reflexión que me figuro que
compartimos todos, pero vamos, si la queréis convertir en pregunta, mejor. En cualquier caso, antes, sobre esto último que se ha suscitado de los consejeros, la selección de consejeros, creo que es importantísima potenciar la figura del consejero independiente, que es más que tecnológico, que también pueden ser tecnológicos, obviamente, pero el consejero independiente, más que el consejero patrimonial, más que el consejero ejecutivo, aporta, obviamente, una capacidad de crítica, de visión crítica y, por tanto, constructiva sobre la empresa. Pero vamos, no era esto el motivo de mi intervención. Por supuesto, me legitimo, he comprado el libro, no lo digo para aclarar algunos, no me ha dado tiempo a leerlo, pero he leído algunos de los vuestros anteriores. Entonces, a mí me interesa muchísimo el tema de la sostenibilidad social, que aquí ha sido tratado. Y tomando el título del libro, que es cómo transformar desde el Consejo, no cómo transformar el Consejo para que sea más eficiente, sino cómo transformar desde el Consejo. Entonces, del Consejo tiene que transformar ¿a quién? Pues tiene que transformar a todo lo que tiene alrededor, todo lo que está en su ámbito. Y aquí quiero, para no hacerme largo, quiero hacer hincapié en una cosa, que es lo que tiene más cercano el Consejo, es su capital humano, es su personal. Y aquí es donde a mí me gustaría subrayar la necesidad y más aún, porque vuestro libro está orientado especialmente a empresas familiares pequeñas, medianas, aunque no familiares, pequeñas, aunque no familiares, pero en cualquier caso en un ámbito, por decirlo de alguna manera, abarcable. La importancia que tiene que el Consejo no sea un órgano ajeno a la empresa, que no sea un órgano, mejor dicho, más que ajeno, que no lo es, obviamente, que no sea un órgano lejano a la empresa. Y la empresa son los trabajadores, es la dirección y son los administradores. Entonces, todo lo que vosotros habéis dicho, y centrado especialmente en el tema de la sostenibilidad social, es decir, la influencia que se puede ejercer desde la cúpula de la empresa, que obviamente es el Consejo de Administración, en su entorno, en todo lo que tiene alrededor, la importancia que tiene que eso sea familiar, que eso sea cercano, que lo hagan con su responsabilidad cercano a sus trabajadores. Y quiero aclarar por último una cosa, no soy sindicalista, más bien mi experiencia personal es de consejo de administración, pero ha sido siempre una inquietud que he procurado tener, que no sé con qué éxito, pero que en cualquier caso me ha parecido esencial para que la empresa, que es un conjunto de personas con un objetivo común, funcione. Muchas gracias. A mí me gustaría primero agradecer el comentario, porque creo que es importantísimo, y resaltar algo que yo creo que Miriam también resalta en su capítulo, perdona que te lo robe, pero en el fondo es cómo la pequeña empresa, precisamente cuando crece, porque ¿qué le pasa a una pequeña empresa? En el fondo es muy conocida en su territorio, porque las pequeñas empresas nacen normalmente asociadas a una zona. Y esa fama que normalmente tienen en su territorio, que normalmente suele ser buena cuando es una empresa buena y que está creciendo, tiene que pensar y dice, y ahora que estoy creciendo, y que incluso esa palabra que no me gusta nada de profesionalizar la empresa familiar, que en el fondo son tan profesionales los familiares como no, pero es ese crecimiento, ¿cuánto me paro a pensar cómo soy capaz de eso, que era una buena fama a mi alrededor, la extrapolo a medida que crezco y la mantengo? Porque a veces se nos olvida eso, en esa profesionalización, a veces se nos olvida y cómo mantengo ese espíritu, que me parece esencial. Así que muchas gracias por el comentario. Bueno, pues a mí sí que me gustaría, bueno, en primer lugar me encanta el comentario y como verás todos estábamos haciendo así y creo que el público también, porque de verdad que es súper certero. Bueno, sé que lo sabes, pero me parece, no te conozco, pero me parece súper certero. Pero esa ruptura de la brecha, podríamos llamar la brecha entre el gobierno y la gestión, entre el Consejo y el resto. Me ha parecido muy oportuno que esa brecha es lo que tú estás intentando decir, que esa brecha se acorte lo más posible, porque además ayudaría mucho a humanizar
la concepción social del empresario, y en particular en España yo creo que nuestro gran problema de no desarrollo es considerar al empresario, ahora le llamamos emprendedores, toda la vida empresarios, toda la vida de Dios, empresarios, el considerarlos como el malo, no aquel que pone su esfuerzo y su trabajo para que los demás podamos desarrollar nuestra vida. Por tanto, creo que esa palanca que tú estás diciendo, o usted, no sé si me permites que te tutee, me parece fundamental y muy, muy, muy certero. Vamos, que vamos a escribir otro capítulo con la idea. Yo tenía un compañero que decía siempre: nuestra obligación es llevar agua a los que están cavando. Lo cual no quiere decir que tú también no tengas que cavar, que tú te seas tan familiar con la zanja que se está haciendo, que es la empresa. Pero facilitar, traer, llevarles agua, en definitiva. Perdón. Yo simplemente mencionar que en el capítulo sí que dedico un apartado a cómo puede el Consejo de Administración utilizar, o sea, impulsar, o sea, cómo se puede impulsar desde el Consejo todas estas palancas sociales, ¿no? Y una de las cuestiones que es fundamental es: en la agenda del Consejo tienen que estar estos temas. Si no están en la agenda del Consejo, no van a ocurrir, porque es la manera de que se incentive esa reflexión, se obligue también a la alta dirección a llevar estos temas y bueno, tienen que estar. Y bueno, os invito a leer el capítulo más en profundidad. Pero bueno, sí que es muy, muy importante, ¿no? Y estoy muy de acuerdo, cómo reducir esa brecha, ¿no?, entre Consejo y el resto de los empleados, ¿no? Siguiente. Bueno, primero, muchísimas gracias, me ha interesado mucho. Yo soy experta en energía, después de trabajar 40 años en el mundo del petróleo, y ahora soy consejera. Y no sé si está incluido en el libro, pero no lo habéis comentado y me gustaría que lo comentaras. Pero me parece que se habla mucho, y porque estamos hablando de cómo transformar desde el Consejo, de la revolución tecnológica, pero no se habla casi nada de la revolución energética. Es decir, yo creo que es fundamental que desde el Consejo se piense a largo plazo, que desde luego tenemos escasez tenemos que afrontar el doble reto de disminuir los combustibles fósiles y a la misma vez la escasez creciente de minerales con las energías renovables. Y eso nos tiene que hacer pensar de alguna manera cómo transformar nuestros métodos de consumo, de producción, para que dentro de nada podamos ser rentables, ¿no? Por ejemplo, ya estamos viendo, como tú decías, Pachi, que hay muchas empresas que se están cerrando porque el diésel está carísimo, entonces no se han adaptado a otro tipo de cosas. Y me parece que este es un tema tan importante como el tema digital, y se trata muy poco porque, bueno, sabéis que siempre se dice, bueno, pues ya se inventará algo y esto se resolverá. Me gustaría que lo comentaras, o si no, que escribierais otro capítulo sobre eso. Bueno, en el libro anterior tenemos un capítulo entero de sostenibilidad y la responsabilidad del Consejo. O sea que mientras que escribimos el siguiente, si quieres, pues te puedes comprar el anterior. En cualquier caso, estoy de acuerdo contigo en que yo siempre digo que hay un binomio que es esencial hoy en día, que es la tecnología y la sostenibilidad. Son dos caras de una misma moneda que se tienen que retroalimentar. En el libro sí que hay algún ejemplo, pues menor, que tiene que ver con cómo la tecnología se aplica a este tipo de empresas, pero sí que es verdad que no habla de descarbonización, pero también es un tema que por supuesto, yo creo que vamos a recoger el reto de incorporarlo ahí y de ver cómo, o sea, yo ya me veo escribiendo de cómo la tecnología ayuda a la descarbonización, y hay ejemplos que he nombrado antes, empresas como Repsol que están haciéndolo, porque a mí el reto era enorme y sí que estaban abocados, ¿no?, pues a morir o a transformarse, ¿no? Pero sí.
también te digo, la tecnología puede ayudar a que determinados procesos, por ejemplo, de producción de hidrógeno verde y demás, pues en determinadas partes del proceso se aplique inteligencia artificial para producirlo. Se puede aplicar en hacer que el consumo sea menor en determinados procesos también productivos, o incluso a nivel de... Hay una cuestión que se pone a veces como un riesgo, y es el consumo energético que tiene la propia tecnología, ¿no? Que es un propio reto en sí mismo. Entonces, bueno, totalmente entreverado, como dice Inma, y es para dedicarle un capítulo per se. Muchas gracias. Tú que eres una gran experta en estas materias, porque obviamente, como que lo acabas de decir, que te has dedicado toda la vida a esto, sabes que ahora ha venido pues una normativa fortísima, ¿no? Entonces, cuando nosotros escribimos este libro, aún estaba viniendo y se iba a implantar, llevaba tiempo, y las grandes bases se sabía, pero también quizás es mejor escribirlo un poquito más tarde, ese capítulo, que se vaya viendo cómo se va las empresas asimilándolo, incluso a lo mejor viendo las lecciones aprendidas, no sé si me explico, con un poquito de experiencia en el terreno real, no tanto solo en el ámbito de lo normativo. Todo lo que habéis dicho, que estoy completamente de acuerdo, me parece interesante, y sobre todo de cara a las pymes, intentar reconocer y fomentar cadenas de suministro e industrias locales. Yo creo que la solución para el desafío que tenemos es reindustrializar localmente, ¿no? Lo que ya se desindustrializó en el FAT. Y eso es una cosa que desde el Consejo, y poco a poco, con tiempo, porque nos hace de hoy a la mañana, es fundamental, ¿no? Y aparte de la descarbonización, que es otro tema indudable, ¿no? Palabras mayores. Bien, ¿preguntas? Estamos ya acabando, voy a aprovechar. Bueno, ahí voy a quedar todo muy claro. Además tienen el libro ahí disponible. Pues quizás, si quieres, Pachi, algún comentario que queréis lanzar al público, alguna reflexión, última hora, alguna invitación a... Más que reflexión, yo agradecimiento, insistir en agradecimiento, porque sentirnos acompañados, o sea, cuando uno hace este tipo de esfuerzos, lo que busca es, por un lado, pues dejar un poquito su experiencia, pero a la vez no hay nada más bonito que alguien te esté dispuesto a escuchar. Y por tanto, en ese sentido, es agradecimiento por parte de los que estábamos aquí, evidentemente, y por otro lado, disponibilidad. Es decir, también estamos a plena disponibilidad de, oye, aquí lo que hacemos son trazar ideas. Yo ya me he quedado y dice, oye, pues la última pregunta, pues evidentemente lo que me ha sugerido es cómo evalúo si un consejo está funcionando bien. Si en el mapa de riesgos ha identificado el riesgo energético, me parece bien. Si luego decido que no es prioritario, ya está. Pero lo importante es que por lo menos lo identifique como uno de los grandes temas. Bueno, pues ese tipo de diálogo, que es el que nos ayuda a este tipo de cosas, es lo que de verdad nos hace crecer a todos, aprender, que es para lo que estamos aquí. A ver, ¿quién más? Pues yo agradecimiento por las nuevas ideas para escribir. Concretamente yo tenía pensado, no, en serio lo digo totalmente en serio, pensado en ver el impacto en sistemas de información de la nueva normativa. Y sí, eso lo estábamos pergeñando, y yo les decía a mis compañeros el otro día, yo voy a dedicarme a esto, que me parece un tema muy crucial, porque es un impacto muy importante. Por lo tanto, agradecimiento por las nuevas ideas, agradecimiento a la sala, que está absolutamente desbordada, y llamamiento a la cultura del aprendizaje como actitud. Yo agradecer también que hayáis venido, es una hora malísima, la verdad que es una pasada teneros aquí enfrente. A mí sí que me gustaría que, aparte de tu comentario, que me parece muy bueno y que quizá te deberías apuntar al siguiente libro, para escribir con nosotros, yo creo que es importante que nos hagáis llegar vuestro feedback cuando leáis el libro, ¿no? ¿Qué cosas pensáis que faltan? O sea, yo creo que esa parte, ¿no?, para también aprender nosotros sería muy interesante. Así que os animo a escribirnos y contarnos qué es lo que habéis visto. Muchas gracias.
Pues yo ya lo han dicho todos mis compañeros, así que agradeceros que vengáis y tal, y agradecer a la Asociación de Alumnos de ICADE por acogernos aquí. Muchísimas gracias. Bueno, pues la verdad es que es, como decís, un gusto ver esta sala llena, que es muy difícil de llenar. Y todo es ¿por qué? Bueno, pues porque creo que hay motores de motivación para esto y creo que hay un interés porque las cosas están cambiando, hay que estar preparados, hay que ser conscientes de por dónde va el mundo y si queremos participar de esas facetas desde la empresa, desde el consejo, pues todo lo que sea, aprender, formarse, montar equipos, que me ha encantado, pues vamos a por ello. Así que nada, os invito a que el próximo libro, ya que se ha inspirado algún capítulo aquí, pues que podamos repetir como ya hicimos con el anterior. Y nada, os voy a pedir otro aplauso para